Muy buenas tardes, soy Ornella Gallo, directora del Club de Finanzas de la UCEMA, miembro del staff del Club de Economía de la UCEMA también y estudiante próxima a recibirme de la licenciatura en Economía. Con nosotros también se encuentra Ayele Chemovic, directora del Club de Economía de la UCEMA y también compañera mía próxima a recibirse de la licenciatura en Economía. Juntas y con el resto del staff de ambos clubes organizamos este evento y le damos a todos la bienvenida. Nos enorgullece enormemente a toda la comunidad de la UCEMA tener el honor de escuchar al doctor Domingo Cavallo. Su trayectoria es muy vasta y ya todos la conocemos. Alcanza con decir que ha sido el hombre más influyente de toda la política económica argentina en nuestro país por vastos periodos. Entre sus muchos cargos se ha desempeñado como ministro de Economía de la Nación, subsecretario del Desarrollo de Córdoba, director y vicepresidente de Banco Provincia de Córdoba, presidente del Banco Central de la República Argentina y diputado nacional. Y también diseñó la ley de convertibilidad del Austral, plan que logró detener la inflación en los 90. Pero bueno, como cada minuto vale oro, los dejo con el doctor Cavallo y muchas gracias, doctor, por su presencia hoy. Hay que prender el micrófono. Okay. Ahí está. Es un gusto estar con ustedes. A lo largo de este año he tenido varias reuniones con estudiantes de economía, de ciencias políticas, de varias universidades, y creo que bastante frecuentemente con gente de la UCEMA. En particular, hoy creo que tengo una reunión a las 8, bueno, a las 18, en libertad y desarrollo. Creo que también es ahí en la sala de seminarios de UCEMA. UCEMA sin duda es una gran universidad, muy importante. Ustedes me fijaron el tema es política monetaria y el desarrollo de una nación. Yo para poder abordar este tema, quiero primero distinguir entre régimen monetario y política monetaria. Lo que es relevante para relacionar con el desarrollo de un país es el régimen monetario, entendiendo por tal el conjunto de las reglas de juego que enmarcan el funcionamiento de la moneda y del crédito, es decir, de lo que podríamos denominar el sistema monetario y el sistema financiero. El problema que tenemos en Argentina, que hemos tenido a lo largo de muchas décadas, es que no hemos tenido un buen régimen monetario. Y por lo tanto, si no tenemos un buen régimen monetario, tampoco se puede hacer política monetaria conducente al progreso del país. ¿Por qué es necesario un buen régimen monetario para que la economía progrese? Porque el régimen monetario debe proveer no solo un medio de pago para que se faciliten las transacciones, de todo tipo de transacciones, sino que también tiene que ofrecer la posibilidad de que la gente pueda ahorrar en esa moneda y que además de poder ahorrar en esa moneda, luego esos ahorros se puedan canalizar de manera eficiente hacia la inversión en el país, y todo eso contribuya obviamente al proceso de crecimiento y sobre todo si va acompañado con buenas políticas sociales al desarrollo del país. Ahora, cuando no hay un buen régimen monetario, el país prácticamente funciona sin moneda y sobre todo sin crédito. Puede funcionar con un medio de pago, es decir, siempre hay algún medio de pago que facilita las transacciones corrientes en un país. Y si no lo hay, la gente lo inventa. Pero si no hay una moneda sana, la gente no se ve alentada de ahorrar en forma líquida en el país, y por lo tanto tampoco existen las bases
o la materia prima para que pueda haber crédito en el país. El crédito es fruto del ahorro por un lado y de la confianza por el otro. Es decir, que haya fondos para poder ser prestados y haya clientes que inspiren confianza como para recibir esos fondos. Pues bien, sin duda que un buen régimen monetario es imprescindible para que un país pueda crecer y desarrollarse. Después voy a hablar de cómo se puede llegar a un buen régimen monetario y que ciertamente hoy por hoy no tenemos en Argentina. Ahora, ¿qué es la política monetaria? En un país que tiene un buen régimen monetario y que ha conquistado estabilidad, por supuesto, hay, además de crecimiento económico, hay ciclos económicos. Hay periodos en los que la economía se está expandiendo, quizás más rápidamente de lo que sería deseable, y hay periodos en que la economía entra en recesión, y justamente la política monetaria sirve para atenuar esos ciclos económicos. Un cierto apretón monetario que se puede dar en la forma del aumento de las tasas de interés decidido por el Banco Central o una disminución del ritmo de crecimiento de la oferta monetaria, produce una atenuación de una economía sobrecalentada y en momentos de recesión, una baja de las tasas de interés y una expansión de los medios de pago decidida por el Banco Central, obviamente que puede ayudar a salir más rápidamente de esa recesión. Por eso, la política monetaria es una política estabilizadora del ciclo económico. Ahora bien, cuando no tenemos un buen régimen monetario y cuando un país no tiene estabilidad como tendencia de sus precios y de sus variables nominales, entonces lo que ocurre es que la política monetaria no existe y lo que hace un banco central con la moneda local es normalmente recolectar el impuesto inflacionario. Es decir, que es más bien una política fiscal, es una mala política fiscal, porque obviamente el impuesto inflacionario es el peor de todos los impuestos que uno pueda imaginar. Además de ser un impuesto no legislado, lo cual le quita, digamos, sustento legal, pero lo mismo permite al gobierno contar con recursos para financiar sus déficits y a veces también al sector privado, al que se le crea artificialmente crédito mediante la emisión monetaria y por un tiempo también recoge parte del impuesto inflacionario. Ahora, eso no es política monetaria, es, vuelvo a reiterar, una especie de capítulo de la política fiscal que significa aplicar el más negativo de todos los impuestos que uno puede imaginar. Justamente para salir de esa situación es que hay que pensar en diseñar un régimen monetario e implementarlo. Pero por supuesto, eso se puede hacer si previamente se ha trabajado con eficacia en el frente fiscal propiamente dicho para reducir o eliminar el déficit fiscal, hacer que el nivel de gasto público sea un nivel financiable sin necesidad de recurrir al impuesto inflacionario y que además los precios relativos de la economía estén en equilibrio, que no haya atrasos de algunos precios claves de la economía, sobre todo de aquellos precios que cuando están atrasados obligan al gobierno a pagar subsidios y a través de esos subsidios contribuye a mantener alto o incluso aumentar aún más el déficit fiscal. Uno en un
ahora voy a referirme a los instrumentos de una política monetaria en una economía estable. Sin duda, los instrumentos de la política monetaria son la tasa de interés que se refleja en el mercado de bonos de corto plazo, de letras de tesorería, básicamente, no la tasa de interés a la que el Banco Central le presta al gobierno, porque en una economía bien organizada el Banco Central no le puede prestar al gobierno, pero sí puede participar en lo que se denominan operaciones de mercado abierto, que se hacen con bonos o letras que ya han sido emitidos previamente y colocados en el mercado por el Tesoro. Ese es el instrumento fundamental. Puede ser una política de tasas de interés o puede ser una política de tipo cuantitativa. Por ejemplo, en los Estados Unidos, desde el 2008 en adelante, y para salir sobre todo de la recesión, cuando se agotó la reducción de la tasa de interés, porque prácticamente había llegado a cero, se hizo lo que se llama quantitative easing, que es una forma de comprar desde el Banco Central bonos, no necesariamente de corto plazo, sino de largo plazo, es decir, influyendo sobre la tasa de interés de mediano y largo plazo. Eso es una política de tipo cuantitativa. Ahora se está replegando rápidamente el Banco de la Reserva Federal de esa política porque entienden que la economía se está recalentando y posiblemente cuando terminen de implementarla comenzarán también a subir las tasas de interés. Ese es un típico manejo de política monetaria en un país estable para enfrentar un recalentamiento de la economía. Esto no significa que vaya a ser fácil, incluso en este momento en los Estados Unidos, porque se da la paradoja de que en los Estados Unidos y también creo que en Europa eh, eh, volvió a aparecer con motivo de la pandemia y de los problemas de abastecimiento de insumos que se están observando en la post-pandemia, un fenómeno de estanflación. Es decir, hay un recalentamiento por el lado de la demanda y una tendencia al aumento de la inflación, pero al mismo tiempo hay problemas de oferta que hacen que la producción de bienes y servicios y la disponibilidad de bienes y servicios no esté creciendo o crezca demasiado lentamente y eventualmente hasta puede decrecer. El tratamiento de la estanflación, un fenómeno que afectó también a los Estados Unidos en la década del 70, cuando la crisis del petróleo, es particularmente complicado para el Banco Central, porque en realidad si aumenta las tasas de interés, puede estar contribuyendo a una contracción mayor de la oferta por la incidencia de los costos financieros, por el lado de los costos de producción, y si no los aumenta, obviamente que la inflación puede seguir su curso y transformarse en un problema que en algún momento requiera una contracción drástica de la economía y provoque a su vez más recesión. Pero ese es un problema, un dilema que ya se ha vivido en los Estados Unidos, que se puede llegar a vivir en los próximos meses, pero que no quita valor a la herramienta de la política monetaria. Ahora, pensemos en términos de nuestro país. Como dije antes, prácticamente no hay posibilidad de hacer política monetaria que atenúe el ciclo económico en la Argentina. En realidad, la política que hace el Banco Central, forzosamente, porque tiene que financiar a través del impuesto inflacionario un déficit que no tiende a bajar, sino que más bien es estable o tiende a subir o tendió a subir. Todavía no se sabe bien qué va a pasar en los próximos trimestres, pero en ese contexto, el Banco Central, por ejemplo, si tiene que emitir una cierta cantidad de dinero para recaudar el impuesto inflacionario.
Ahora, ¿cómo se recauda el impuesto inflacionario? Bueno, depende de cuánto dinero demanda la gente y, por ejemplo, un fenómeno que es típico de las hiperinflaciones es que aún sin aumentar el déficit fiscal, eh, porque va aumentando o porque vino aumentando la inflación, la gente demanda cada vez menos dinero, es decir, aumenta la velocidad de circulación eh, del dinero y la base del impuesto inflacionario se va reduciendo y por lo tanto cada vez se necesita una tasa de inflación más alta para generar la misma recaudación. Y esa es la explicación en general de los procesos hiperinflacionarios. Pero aún sin estar en un proceso hiperinflacionario, en una situación como la de la Argentina, pasa algo parecido. El, en la medida en que no aumenta la demanda de dinero de base por parte de la gente o la demanda monetaria por parte de la gente, el gobierno busca arbitrios para tratar de mantener a la gente, si se quiere, aprisionada y que utilice la moneda local. La mejor forma de visualizar que trata de mantener a la gente operando en moneda local para poder cobrar más impuesto inflacionario con una tasa de inflación no tan elevada es el cepo cambiario, que dificulta que la gente pueda transformar su dinero local en una moneda extranjera, en dólares, por ejemplo. Pero a medida que el cepo cambiario se mantiene mucho tiempo y que la brecha entre el dólar libre y el dólar oficial se va agrandando, se mantiene alto por periodos largos, se van haciendo más eficaces y veloces los mecanismos de evasión de esas restricciones. Aparecen los fenómenos de subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones y una serie de mecanismos para que la gente obtenga dólares al precio del mercado oficial y pueda, en todo caso, venderlos en el mercado libre. Por supuesto, eso le hace perder reservas al Banco Central. Entonces, también el arbitrio de seguir restringiendo cada vez más el ahorro en dólares de la gente tiene su límite y de alguna manera va generando su propia destrucción. ¿Qué herramienta le queda al Banco Central para tratar de que la gente no se vaya al dólar y algo ahorre en pesos? Bueno, aumentar las tasas de interés. Pero aquí se da la paradoja que para poder controlar la cantidad de dinero a un ritmo no exagerado, digamos así, en periodos anteriores, ha tenido que emitir mucha deuda el propio Banco Central. Y si aumenta la tasa de interés, el ritmo de crecimiento de esa deuda colocada por el Banco Central aumenta la misma tasa de interés y por lo tanto eso demuestra que la herramienta, incluso monetaria, como forma de recaudar el impuesto inflacionario, es una herramienta que va perdiendo eficacia y que se transforma en una herramienta con mayores costos económicos en términos de inflación y también mayores costos sociales a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es inexorable que en una situación como la que se está viviendo en Argentina, se deba empezar a pensar en cambiar el régimen monetario. Ahora, ¿puede un gobierno en cualquier situación cambiar el régimen monetario? Yo diría que este gobierno lamentablemente no lo puede cambiar al régimen monetario porque definir nuevas reglas de juego para la moneda y el crédito que produzcan los efectos deseados requiere inspirar confianza, ser creíbles cuando se hagan los anuncios. Y lo que este gobierno ha perdido, y yo no creo que lo pueda recuperar a lo largo de los 2 próximos años, es la credibilidad y la capacidad de inspirar
confianza. Por lo tanto, aun cuando hiciera los anuncios de un cambio en el régimen monetario, hay alguna gente que dice, bueno, que este gobierno tendría que dolarizar de inmediato, o este gobierno tendría que anunciar un plan de convertibilidad y eso le permitiría reducir o eliminar la tasa de inflación. Eso no es posible. Un gobierno que haga anuncios de cambio del régimen monetario de esas características, si no es creíble, va a producir un efecto boomerang, es decir, la gente va a pensar que cualquier cosa que se haga va a durar muy poco y va a tratar de aprovechar esa ventana de oportunidad para, sobre todo, sacar los capitales del país. Por eso, lo único que le queda a este gobierno es tratar de administrar de la manera menos costosa posible el actual sistema monetario y crediticio, tratando de que no se agraven las consecuencias de ese sistema. Y yo voy a mencionar algunas cosas que creo que este gobierno sí podría hacer y que de paso pavimentaría el terreno, el territorio, para que un futuro gobierno que inspire confianza, que tenga muy claras las ideas de las reformas, no solo monetarias y financieras, sino todo tipo de reformas que se requieren en la Argentina, haga los anuncios de entrada, inspire confianza y pueda producir el cambio de régimen monetario. ¿Qué es lo que puede hacer este gobierno? En mi opinión, lo que puede hacer y debería hacer, y me parece que está comenzando a hacerlo, ya voy a explicar por qué, es dejar que funcione un mercado financiero y turístico enteramente libre, en el que no intervenga el Banco Central, y que haga que en la economía funcione el mercado oficial controlado, pero solo para las transacciones comerciales, exportaciones e importaciones de bienes que se pueden controlar bien en su movimiento a través de la frontera, y dejar que todo otro tipo de transacciones, incluidos servicios, ya voy a explicar qué importancia tiene esto, y las transacciones financieras, y por supuesto las que relacionadas con el turismo, se hagan en un mercado enteramente libre. Ese mercado enteramente libre tendría que hacerse lisa y llanamente permitiendo que la gente compre y venda dólares. Por supuesto que el mercado que funciona hoy, contado con liquidación o dólar bolsa, en principio también es un mercado financiero y turístico libre, pero implica para los que participan un costo de transacción que no tiene sentido que se incurra. O sea, tendría que ser un mercado financiero totalmente libre. ¿Por qué me parece a mí que es muy importante que se vaya en esa dirección? Por dos o tres razones. Primero, porque con un mercado financiero totalmente libre y cuando el Banco Central deje de vender divisas, excepto para importaciones de bienes y para pago de deudas del sector privado que hayan sido contraídas con anterioridad y que tengan vencimientos definidos, ya no perderá reservas porque tiene un superávit comercial, incluso contando los pagos de interés de deuda del sector privado positivo. Todas las demás transacciones se harían en el mercado libre. Al ser posible hacer transacciones financieras, por ejemplo, endeudarse o pagar deudas en el mercado financiero, comprar para ahorro o vender por desahorro o por lo mismo por turismo, comprar para hacer turismo en el exterior o vender
en ese mercado por parte de los turistas que ingresen al país. Todo ese tipo de transacciones se harían más fluidas y habría, en términos netos, en mi opinión, más ingresos que egresos de divisas, sobre todo si se permite que las exportaciones de servicios se puedan también liquidar en esos mercados. Imagínense la cantidad de jóvenes a los que podrían conseguir trabajar a través de la computadora en el exterior y recibir honorarios por ese trabajo sin tener que trasladarse al exterior. Si esos honorarios los pudieran liquidar en ese mercado libre, sin duda eso sería atractivo para todos esos jóvenes y para todos esos prestadores de servicios. De hecho, hoy hay prestadores de servicios, consultores, gente que hace software, que trabaja para empresas del exterior, pero aún con ciertas dificultades por parte del que paga esos servicios, los logran que se los depositen en cuentas del exterior y luego los vende en todo caso en el mercado paralelo o los ingresa por el contado con liquidación. Por eso, todo eso hay que simplificarlo. Y además tendría la ventaja de que la gente empezaría a ver que se puede utilizar como en la década de los 90 el dólar también como una moneda. Por supuesto, al existir el dólar como moneda y darle una suerte de curso legal, y por otro lado el peso, va a ser imprescindible que el Banco Central trate de manejarse de tal forma que la gente no termine repudiando el peso. Pero, por ejemplo, las tasas de interés que tendría que imponer para que la gente se mantenga en pesos y no se vaya al dólar, serían seguramente más bajas que si siguen existiendo todas estas restricciones y complicaciones que existen ahora para el funcionamiento del mercado cambiario. Ahora bien, ¿cómo se manejaría la política cambiaria en ese caso? Bueno, en el mercado oficial, el gobierno tiene que ser realista en cuanto a qué ritmo ajusta la cotización. No tiene que reiterar el proceso que se dio en los últimos 8 o 9 meses de que el ritmo de ajuste del tipo de cambio es muy inferior a la inflación, porque obviamente que eso va a terminar desalentando exportaciones, alentando exageradamente importaciones. Pero yo estoy de acuerdo en que no sería una solución, un salto devaluatorio, tratando de cerrar la brecha con el mercado oficial. ¿Por qué? Porque obviamente que el salto devaluatorio agregaría mucho a la inflación, pero además no resolvería el problema del déficit fiscal. Mucha gente dice, sí, porque el salto devaluatorio bajaría en términos reales los gastos en sueldos y jubilaciones. Yo creo que el gobierno muy difícilmente luego del salto devaluatorio podría dejar de aumentar sueldos y jubilaciones como para evitar un deterioro significativo en términos reales. Pero el gran problema del salto devaluatorio es que aumenta los costos de prestación de los servicios, aquellos para los que el gobierno controla los precios. Y si el salto devaluatorio es mayor al aumento de las tarifas, digamos, se devenga un déficit fiscal mayor al que había originado en los subsidios para las tarifas. Y eso obviamente obliga a más emisión monetaria y eso provoca más inflación que se va a reflejar básicamente en el aumento del dólar libre. Pero este fenómeno, uno dice, bueno, lo puede resolver con un aumento de tarifas inicial antes de la devaluación o simultáneo a la devaluación, más alto que la propia devaluación.
Claro, eso es lo que se intentó en el año 75 como solución a los problemas de desequilibrios muy parecidos a los actuales que se había creado con el Plan Helbert. Para un gobierno débil y que además ha prometido todo lo contrario a ese tipo de ajustes, un fenómeno como ese puede escapársele de las manos y provocar, como provocó en aquel año, un fenómeno de aumento muy significativo de la tasa de inflación. Por eso, yo creo que en materia de política cambiaria, lo mejor que puede hacer este gobierno, luego de liberalizar totalmente el mercado financiero y turístico, dejar de vender divisas en el mercado oficial para otros fines que no sean las importaciones y ir ajustando el tipo de cambio a un ritmo parecido al que va a tener la inflación. Eso se llama un crawling peg activo, pasivo, en el sentido de que sigue el ritmo de la inflación. Y eso sí, tendría que tener el coraje y la sabiduría de decidirse a ajustar las tarifas para ir reducir los subsidios que paga, ¿no? Hasta ahora no se hablaba para nada de eso. Se decía que la vicepresidenta solo autorizaba un aumento del 9% en todas las tarifas, a pesar de que hay un atraso de que posiblemente requeriría una triplicación del nivel actual de tarifa o una duplicación, pero yo creo que van a ir por el lado que quería ir el ministro de Economía y que no le dejaron ir, de la denominada segmentación. Si la hacen bien, pueden evitar un tarifazo para las familias pobres y dejar que aumenten los precios de la electricidad, del gas, para los usuarios industriales, comerciales y familiares que no entran en una categoría de personas pobres, ¿no? Así que estas son las pocas cosas que yo creo que pueden hacer. No creo que esto signifique que van a resolver los problemas. Obviamente vamos a seguir con una economía con las características muy parecidas a las actuales, quizás un poquito agravado el fenómeno de la inflación, pero podrán evitar una verdadera explosión inflacionaria antes de el final del mandato de este gobierno. Si no lo hacen y si siguen como hasta ahora, el peligro de que se les descontrole la situación es muy grande. Y mientras tanto, cabe esperar que quien vaya a gobernar desde el diciembre del 2023 en adelante esté bien preparado para explicar primero los problemas que enfrenta la economía o enfrentará la economía en ese momento, ser muy sincero respecto a qué se necesita hacer para resolver esos problemas, explicar de manera integral no solo el cambio en cuestiones monetarias y financieras, sino en todos los aspectos de una buena reorganización de la economía y ponerla en marcha. Ojalá se dé ese proceso político que requiere una tarea fecunda de la oposición de aquí hasta el momento de la elección del 2023. Si se dan estas condiciones, yo creo que podemos ser optimistas respecto de que después del 2023, en el año 2024, 2025, ahí sí pueda hacerse política monetaria o por lo menos tener un régimen monetario que entregue o permita que funcione la estabilidad de los precios y la recuperación del crecimiento, y que, bueno, en ese contexto se puedan encontrar solución a los muchos otros problemas que tiene Argentina.
Bueno, esto es lo que les puedo decir. Si me quieren hacer alguna pregunta, quedo a la disposición de ustedes para responderla. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estuve viendo que fueron mandando un par de preguntas, más preguntas que habían mandado antes por redes también. Eh, Así que bueno, ahí vamos leyendo alguna. Eh, Acá habían puesto, ¿qué correcciones y recomendaciones daría a quien quiera replicar su modelo hoy en día? Bueno, no es mi modelo. Lo que hicimos en el año 91, cuando lanzamos la ley de convertibilidad, fue reconocer una realidad que existía en ese momento. La gente había usado el dólar como forma de proteger sus ahorros y conducir sus transacciones, y además eh, y, y recordaba los precios en dólares de las cosas, o sea que la gente había elegido el dólar como su moneda y prácticamente no utilizaba el austral, y por eso la inflación medida en australes ya eh, adquiría porcentajes mensuales muy, muy altos, además de ser muy inestable, es decir, vivíamos un clima de hiperinflación. Por lo tanto, permitir el uso del dólar como moneda de curso legal, que fue la parte más importante de la reforma monetaria que se hizo en ese momento, era una suerte de eh, reconocimiento de la realidad. Pero no, yo, siguiendo una idea de Horacio Liendo, que había estudiado muy bien el caso de la caja de conversión puesta en marcha o decidida por Pellegrini, que después se terminó de poner en marcha en el gobierno de Roca, en la segunda presidencia de Roca, eh, a mí me pareció muy bien crear una nueva moneda en Argentina, una moneda que eventualmente pudiera ser creíble, pero que obviamente al principio la única forma de que la gente la utilizara era sujetarla al patrón dólar, ¿no? Así nacieron todas las monedas que hoy funcionan como monedas fiduciarias en el mundo. Esto era compatible con la dolarización. En realidad el peso funcionaba como un proxy para el dólar, y bueno, la gente podría utilizarlo o no, pero tenía la alternativa de utilizar el dólar. Esto fue lo que permitió que desapareciera rápidamente la inflación. Eh, ¿Se podrá hacer esto, digamos, en el 2020, a fines del 2023, principios del 2024, para eliminar de cuajo la inflación? Bueno, yo les debo decir que no sé. Eh, Algunos dicen que para entonces, y dado el desprestigio que ya han tenido las monedas locales, no habrá otra alternativa que ir a una dolarización completa. Algo que en, es parecido a lo que se hizo entonces. A mí me parece que no hay que dejar de lado la posibilidad de que Argentina algún día pueda tener una moneda fiduciaria. Por lo tanto, yo también trataría de tener algo así como una caja de conversión, o inspirado en el sistema monetario de Perú, tratar de que la moneda argentina empiece a estabilizarse, eh, sobre todo si se logra al mismo tiempo una reducción o eliminación total del déficit fiscal. Pero incluso para que esto sea posible, previamente habrá que ver, por supuesto, perdón, ir a un régimen monetario así requiere una unificación y liberalización total del mercado cambiario, como la que hizo el gobierno de Macri apenas asumió. Es decir, ir a un mercado cambiario único y libre, sin restricciones para la entrada y salida. Pero eso yo no sé si va a ser posible,
de inmediato. Incluso yo creo que en el caso del gobierno de Macri no fue bueno que hicieran esa unificación de inmediato, porque había atrasos tarifarios que provocaban, obligaban a subsidios y que era una de las causas importantes del déficit fiscal. Hubiera sido más lógico, primero, a través de un sinceramiento del sistema de precios y de ajustes de tarifas, sin agregar puntos a la inflación por una devaluación del dólar comercial, haber corregido el atraso tarifario y haber reducido en 2 o 3% del PBI el déficit fiscal, para después, y además, una vez que se terminaran de pagar las ventas de dólar a futuro que había hecho el gobierno anterior, sin incurrir en pérdidas, porque por haber evitado una devaluación del mercado comercial, se lograra la unificación con un pequeño salto devaluatorio, o a lo mejor sin salto devaluatorio, porque si el gobierno inspiraba confianza, podrían haber entrado muchos dólares por el mercado libre y se podría haber cerrado la brecha. Yo creo que es muy probable que en el 2024 haya que, sobre todo si previamente no se ha producido un realineamiento de los precios relativos y una eliminación casi completa de los déficits, de los subsidios para eliminar o contribuir a la eliminación del déficit, es probable que haya que tener una transición como esa que mencioné. ¿Por qué en el año 91 no se necesitó hacer algo así? Porque ya 2 años de hiperinflación, todo el año 89, más todo el año 90, más el primer trimestre del 91, había llevado a que los precios se reacomodaran solos. Ya nadie podía controlar ningún precio y incluso algunos se habían adelantado más allá de lo que era razonable, como el precio de las telecomunicaciones de la recientemente privatizada empresa. También, por ejemplo, los precios de los peajes en la ruta se habían fijado a niveles que eran exageradamente altos. Entonces, si había realineamiento de precios, eran de algunos precios que en realidad había que ayudar a que bajaran, no que subieran. Entonces, ahí sí se pudo hacer una estabilización inmediata, ¿no? Y con efectos de eliminación virtual de la inflación. Yo no sé cómo será la situación a fines del 2023. Por eso es imposible decir ahora exactamente qué se podría hacer, ¿no? Ahora, con respecto a si yo pienso que tendría que ser distinto o no a lo del año 91 en materia del régimen monetario, yo creo que lo único que podría ser distinto es que no hubiera caja de conversión, que se eliminara totalmente el peso local, la moneda local, y que se fuera lisa y llanamente a una dolarización. Ahí hay profesores muy prestigiosos del SEMA que pregonan esto y justamente en un seminario de historia económica hace pocos días surgió este tema y yo personalmente creo que de todas maneras, si uno elimina totalmente la moneda local y va a un régimen de dolarización completa, eso no significa que no va a aparecer una moneda local. En realidad, si apenas haya un poco de déficit de algunas provincias o del mismo gobierno nacional o incluso de algunas empresas, van a aparecer cuasi dineros que en definitiva van a jugar el rol de una moneda local con esos cuasi dineros van a crear al ruido del sistema monetario
igual que, o peor que si hubiera una moneda argentina que todavía no inspira total confianza. En fin, esta es una cuestión, si se quiere, para discutir y es un detalle, pero que va a ser necesario un cambio de régimen monetario o la organización de un nuevo régimen monetario, una reforma monetaria, a mí no me cabe duda, pero va a tener que ser en el marco de una reforma muy integral de la economía. Por ejemplo, es imposible pensar en que funcione bien un sistema monetario conducente a la estabilidad y que permita que luego el Banco Central atenúe el ciclo económico con política monetaria en una economía cerrada. Eh, Habrá al mismo tiempo que abrir la economía, es decir, volverla a conectar con el exterior, eliminar, por supuesto, las retenciones, reducirlas. Uy, ya son las... Estoy viendo la hora porque me comprometí eh, a otra conferencia, no sé bien a qué hora, creo que a las 18, así que todavía tengo unos minutos. Bueno, pero adelante con otras preguntas. Perdón que miro bien la hora, 5:17, ok. Sí, sí, no hay problema. Hacemos un par de preguntitas más y ya te liberamos. Bueno, otra pregunta que habíamos visto por acá era, ¿qué estrategia deberíamos implementar hoy frente a la deuda con el FMI? Yo creo que con mínimas decisiones que hacen a sugerir que se va a disminuir el déficit fiscal, como por ejemplo un ajuste de tarifas que permita estimar una reducción de los subsidios y, y, y las modificaciones que mencioné en materia cambiaria, sin mucho más, pienso que se puede lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, eh, yo creo que incluso si no se llegara a un acuerdo tipo facilidades extendidas, se puede negociar o puede este gobierno negociar una espera y que no ponga a Argentina en una situación de arrears o de atrasos con el Fondo Monetario Internacional, que a su vez nos bloquearía todo tipo de acceso al crédito de otros organismos internacionales. Pero los que se ilusionan con que un programa con el fondo va a cambiar significativamente el panorama en el sentido de que va a ayudar a que baje la inflación o que se reactive más vigorosamente la economía y que haya crecimiento, creo que exageran, porque el, la desconfianza que hay instalada en los mercados de capitales, tanto argentinos como del exterior, no es algo que se va a restablecer simplemente porque hay un acuerdo con el fondo. Por supuesto, el acuerdo con el fondo va a evitar que esa desconfianza aumente, pero yo creo que pensar que el acuerdo con el fondo eh, resuelve los problemas. Por otro lado, si la propuesta que le hagan al fondo aparece como una imposición del fondo, le va a dar letra a los que se oponen tenazmente y a los que han venido pregonando que incluso se rompa con el fondo, eh, para tirar piedras y para oponerse, ¿no? Por eso yo creo que sería más inteligente que el gobierno diseñe un programa, lo anuncie, lo discute internamente y luego consiga que el fondo lo apoye. Y me parece que eso es factible, ¿no? Ahora, no es la solución para los problemas de Argentina, pero sí podría evitar un agravamiento de los problemas económicos y sociales que existen en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Ayelet, si querés hacer otra preguntita más.
Sí, una pregunta más y ya lo liberamos. Así, hay un montón de preguntas, pero con el tiempo no vamos a llegar a contestar todas. Acá alguien dice, si usted fuera ministro de Economía ahora, ¿cuáles serían las 3 medidas más importantes que tomaría y por qué? Bueno, por de pronto yo no aceptaría ser ministro de Economía de este gobierno. Yo pienso que un ministro de Economía tiene alguna chance de contribuir a resolver los problemas si su visión de lo que hay que hacer y su economía coincide con la del presidente, con la del gobierno en general, si cuenta con apoyo para implementar esa visión y si cuenta con un equipo de gente que pueda responderle en la implementación de cada uno de los capítulos de la política económica. Eso está muy, muy lejos de existir actualmente, así que yo no podría ser ministro de Economía de un gobierno como este. Fui ministro de Economía del gobierno de la Rúa, y de la Rúa en realidad me daba a mí todo el apoyo y me permitió nombrar los funcionarios que yo creía que podían sacar al país adelante en ese momento, en una crisis muy severa, pero justamente el Partido Radical que estaba en el gobierno, que debería apoyarlo, estaba totalmente dividido y además había mucha gente que tenía una visión diferente a la de la Rúa y diferente a la que yo sentía que había que implementar. Entonces, cuando no hay apoyo político, no solo, por ejemplo, en este momento, ¿quién podría dar el apoyo político a un ministro de Economía? Alberto Fernández. Todo el mundo sabe que él no es la única visión ni el único poder que hay. Hay una visión completamente distinta. Bueno, Alberto Fernández tenía, en mi opinión, una visión relativamente correcta cuando no era candidato todavía, y uno lo puede ver mirando los videos de los pronunciamientos de él con críticas a lo que estaba haciendo Cristina Fernández en ese momento como presidenta, ¿no? Pero obviamente que ahora no se sabe cuál es la visión de él, pero sí se sabe cuál es la visión de la vicepresidenta y de la gente que está alrededor de la vicepresidenta. Es una visión, en mi opinión, que no le va a permitir a ningún ministro de Economía resolver los problemas de una manera sostenible en el tiempo. A lo sumo, le permitiría a un ministro de Economía evitar que se agraven esos problemas. ¿Y qué medidas yo recomiendo? Y las que mencioné antes, esto de permitir que funcione un mercado financiero y turístico libre, sin costos de intermediación como los que tiene el contado con liquidación o el dólar bolsa, que además no vendan para nada divisas en el mercado oficial para otros destinos que no sean importaciones de bienes y para pago de deudas del sector privado que tengan vencimientos bien identificados y luego tratar de ajustar las tarifas que están muy atrasadas y que dan lugar a subsidios con un sistema de segmentación que atenúe el impacto negativo sobre la gente de menores ingresos. Pero mucho más que eso, este gobierno no puede hacer. Por supuesto, yo creo que se impondría muchas privatizaciones, todo lo que reestatizaron después de los 90 y que generan déficits fiscales importantes, habría que volverlo a privatizar, habría que eliminar muchos organismos que crean empleo superfluo y de bajísima productividad en el Estado, no solo a nivel nacional, sino también en provincias y en muchos municipios, pero esa es una tarea que solamente puede acometer un gobierno muy convencido, que le explique a la gente, y no creo que este gobierno lo pueda hacer. Totalmente. Y por supuesto habría que abrir la economía. Este gobierno no va a abrir la economía, ni va a tener política exterior que le permita relacionarse bien con los países más serios del mundo, ¿no? Lamentablemente la política exterior de este gobierno es una política inconducente a recrear la imagen de una Argentina seria y responsable.
nos dedicamos a apoyar a los dictadores y a los violadores de derechos humanos de nuestra región, ¿no? Totalmente. Bueno, vemos que hay una infinidad de preguntas, nosotros también ya las tenemos preparadas, pero dadas las restricciones de tiempo, lamentablemente no vamos a poder hacer todas porque podríamos estar todo el día. Pero muchísimas gracias, doctor, por venir. Muchísimas gracias a toda la gente que vino, por sumarse, por conectarse, por prestar atención, por hacer tantas preguntas. Y bueno, es un honor por parte nuestra, por parte del club, por parte de toda la comunidad de UCEMA. Incluso con los miembros del staff hablábamos de cómo nosotros, la mayoría somos gente similar, 20 años, y teniendo 1 o 2 años ya lo veíamos en la tele, y hoy poder escucharlo es realmente un honor enorme. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, es un placer, ¿eh? Y si tienen ganas de seguir escuchándome, creo que a las 18 comienza una reunión de la Fundación Libertad y Progreso, donde vamos a hablar de la situación actual y de lo que se puede esperar para el futuro con Fanelli, que es otro economista, y yo creo que va a ser un diálogo interesante. Bueno, ahora tengo que relajarme un ratito, porque voy a usar la próxima media hora para estar de nuevo preparado para el nuevo Zoom. Me parece perfecto. Muchísimas Muy gracias, bien. muchísimas a todos, y muchos éxitos con el resto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Domingo, muchas gracias. Un gusto para haber estado con ustedes. Adiós. Igualmente.